Se debe diseñar una fuente decorativa para las oficinas centrales de un corporativo internacional, con un chorro de agua que se dispara verticalmente en el aire. Si los diseñadores quieren que el chorro llegue por lo menos 50 pies en el aire, ¿qué presión debe existir en la entrada de la boquilla? La boquilla tiene un diámetro de 5 pulgadas de entrada y un diámetro de salida de 2. Ok, interpretemos este problema. Está diciendo que hay una boquilla la cual arroja agua. ¿Quieren que esta agua tenga una altura de 50 pies? Hay un diámetro de 2 pulgadas de salida y de 5 pulgadas de entrada. Ahora veremos que en este punto hay una velocidad y en este punto hay otra velocidad. Este sería nuestro punto A y este sería nuestro punto B. Ahora, para analizar este problema utilizaremos las ecuaciones de Bernoulli, las cuales dicen lo siguiente: la presión A entre el peso específico del fluido, en este caso es agua, más la velocidad de A entre 2 gravedad, velocidad de A tiene que ir al cuadrado, más la altura es igual a presión 2, o sea presión B, entre la gravedad específica, entre el peso específico del agua, más la velocidad en el punto B al cuadrado, entre 2 gravedad, más la posición de B. Podemos ver que la presión en A, como ya salió al exterior, es la presión atmosférica, y como aquí no estamos midiendo solo presiones manométricas, esta presión sería igual a 0. La velocidad que hay en A es la que tenemos que calcular. ZA en este punto es 0, entonces también esto es 0. La presión en B es igual a 0 porque la presión en este punto también solo es la manométrica, la de la atmósfera, entonces es 0. Y en este punto la velocidad es el punto máximo al que llega, entonces la velocidad es 0, porque es como cuando lanzamos un objeto y es una parábola. Este punto, ya aquí en este punto lleva una velocidad, hasta llegar a este punto hay una velocidad 0. En este caso, esta es su velocidad 0. Y aquí su posición es 50 pies. Entonces despejamos. La velocidad A es igual a la raíz de ZB por 2 gravedad. Ok, ahora que ya tenemos esto, tenemos la presión en este punto cuando ya se le imprimió la velocidad, donde la energía de presión se convirtió en energía cinética, pero nos piden cuál es la presión en este punto, para lo cual tendremos un punto I y modelaremos esto de esta forma: presión I entre el peso específico más la velocidad de A al cuadrado entre 2G, perdón, no es la velocidad de A, la velocidad de I más Z de I es igual a la presión A entre el peso específico del agua más la velocidad de A al cuadrado entre 2 gravedad más ZA. Ok, primero que nada veremos que no nos están dando el dato de cuán alto es esta boquilla, pero pues realmente no tendría sentido tenerla en cuenta porque pues realmente son de centímetros, entonces son como 3 centímetros o 4 centímetros. Entonces pues realmente no le imprimen mucha o
es despreciable la energía potencial que le pueden dar a nuestro sistema, entonces las tomamos como cero ambas. Vemos que la presión que queremos saber en este caso es la presión I. Es la que nos interesa saber, porque es la presión en la boquilla en la parte de abajo. La velocidad I, ¿cómo la vamos a saber? Pues esto es fácil, bueno, sencillo de saber. Aquí sabemos que hay un caudal Q. El caudal es igual a la velocidad por el área. Entonces, sabemos que el caudal es constante tanto aquí como aquí. Entonces, podemos describir esto como la velocidad que hay en A por 1/4 de pi por el diámetro al cuadrado, que el diámetro nos los dan el diámetro de salida es de 2 pulgadas, 2 pulgadas que tenemos que pasar a 12 pulgadas es igual a un pie. Esto tiene que ser igual a la velocidad que hay en I por 1/4 de pi por, hacemos lo mismo que acá, lo dividimos entre 12 para que queden pies, sería 5 entre 12 pies, pero esto tiene que estar al cuadrado porque es el diámetro al cuadrado. Ok, vemos que esto se repite en ambos lados, entonces lo podemos despreciar porque se convierte en 1. Ahora, ¿qué velocidad tenemos? Tenemos la velocidad de A y esta ya la tenemos numéricamente definida, entonces tenemos que despejar a la velocidad de I en términos de A, y la velocidad de I es igual a velocidad de A entre 12 al cuadrado por 5 entre 12 al cuadrado, y esto es igual a la velocidad de A por 4/25 o 4 entre 20 por 4 entre 25. Ok, volvamos a la ecuación donde estábamos. Esto solo fue para sacar cuál es la velocidad de I y la sustituimos en la ecuación. Ok, tenemos la presión a la que queremos despejar, presión I. Esto pasa multiplicando a todo. De este lado quedamos que la presión A es 0 porque ya salió del tubo, entonces ya es presión atmosférica. La velocidad de A al cuadrado entre 2G menos la velocidad de I al cuadrado, pero la velocidad de I es igual a velocidad de A por 4/25, todo esto al cuadrado, la velocidad de A por 4 entre 25, todo esto está al cuadrado, entre 2G, y esto nos dará el valor numérico de la presión de I. Y al hacer esta operación da un resultado numérico de 3128. Este sería el resultado numérico, pero falta saber cuáles son las unidades de este resultado. Lo que haremos es checar las unidades. La velocidad al cuadrado la velocidad en primer lugar está dada por pies dividido por segundo. Esto lo tenemos que elevar al cuadrado entre la gravedad, que sus unidades son
pies por segundo al cuadrado. Ahora a esto lo tenemos que multiplicar por libras entre pie cúbico. Ahora vemos que esto nos da pies cuadrados entre segundos cuadrados por segundos cuadrados entre pie por libra entre pie cúbico. Y esto es igual a libra por pie cuadrado. Ahora, una de las unidades más usadas para presión en el sistema inglés son los PSIs, pero los PSIs están dados en libras entre pulgada cuadrada. Entonces tenemos esta presión que está dada en libras por pie cuadrado. Ahora sabemos que un pie es igual a 12 pulgadas. Esto lo tenemos que elevar al cuadrado para tener pies cuadrados, y esto nos dará un resultado numérico de 21.722 PSI, y ese sería nuestro resultado final. Y eso nos da un valor numérico de 21.722 PSI.